Este es el Turco, un robot mecánico que jugaba al ajedrez en el siglo XVIII y que era prácticamente imbatible. Hacía sus propias jugadas, anunciaba jaque mate e incluso se reía en la cara de sus oponentes. Durante casi 90 años recorrió el mundo, enfrentándose a algunos de los mejores jugadores de ajedrez y a figuras históricas y derrotándolos a todos. Se escribieron cientos de artículos intentando revelar sus secretos, pero nadie logró descubrir cómo funcionaba ni si realmente era auténtico. Sorprendentemente, el verdadero secreto detrás de esta misteriosa máquina permaneció desconocido durante casi 90 años y estuvo a punto de perderse por completo cuando el Turco terminó pereciendo en un incendio. Modelamos todo el aparato para mostrarte cómo funcionaba esta increíble máquina y cómo logró engañar al mundo entero durante casi un siglo. Esta historia comienza en Viena en 1769, donde se celebraba un evento especial organizado por la emperatriz de Austria. En el acto, el público disfrutaba de un espectáculo de un famoso mago francés que realizaba ilusiones usando imanes. Mientras la audiencia quedaba maravillada, un hombre estaba mucho menos impresionado: el inventor húngaro Wolfgang von Kempelen. Él trabajaba para la emperatriz y prometió que regresaría al año siguiente con una creación mucho más impresionante. Y así, durante los 6 meses siguientes, en el secreto de su propia casa, Kempelen construyó el Turco. Kempelen presentó su creación en el siguiente evento y fue un éxito rotundo. El público observaba con asombro cómo aquel misterioso maniquí cobraba vida, movía las piezas y destruía a su oponente. La fama del Turco se propagó rápidamente y pronto cientos de personas por toda Europa querían enfrentarse a la máquina. Pasaron 10 años, pero la demanda por ver al Turco era mayor que nunca, así que Kempelen volvió a sacar la máquina de gira, iniciando su primer recorrido europeo en 1783. Así transcurría un espectáculo típico. Al principio, Kempelen recorría el escenario abriendo las puertas del gabinete e invitando al público a mirar dentro de la máquina. Al abrir la puerta izquierda, se revelaba un compartimento lleno de maquinaria compleja. Para demostrar que no había nada oculto detrás, abría una puerta trasera y encendía una vela, de modo que el público pudiera ver a través de toda la estructura. Luego cerraba la puerta trasera y abría el compartimento principal, que estaba casi vacío. Con todas las puertas aún abiertas, Kempelen sacaba un juego de piezas de ajedrez del cajón inferior. El Turco estaba listo para jugar. Kempelen desafiaba al miembro más inteligente del público a intentar derrotarlo, pero casi siempre el Turco salía victorioso. Kempelen y su máquina continuaron viajando por Europa, enfrentándose a algunos de los grandes maestros de ajedrez de la época. Para la partida final en Francia, el Turco se midió con Benjamin Franklin. A pesar de ser un apasionado del ajedrez, el Turco lo derrotó con rapidez y facilidad. Después de esto, las especulaciones sobre la autenticidad de la máquina comenzaron a intensificarse. Mientras muchos creían que era completamente automática, otros pensaban que funcionaba mediante imanes y algunos sospechaban que había un niño pequeño operándola desde dentro. Pero Kempelen estaba decidido a llevarse el secreto a la tumba y en 1804 murió a los 70 años. El Turco fue vendido más tarde a un inventor alemán llamado Johann Malzel por unos $300,000. A lo largo de varios años, Malzel descubrió los secretos de la máquina y volvió a sacarla de gira, esta vez con aún más éxito en Estados Unidos. Un día, después de una función en Baltimore, apareció un artículo en un periódico local que parecía revelar los secretos del Turco. 2 jóvenes habían subido al cobertizo donde se guardaba la máquina y vieron a Malzel abrir el gabinete y a un hombre salir de él. Días después, el periódico se retractó porque la historia de los niños no pudo verificarse. Tras comprender los secretos de su nueva adquisición, Malzel llevó de nuevo al Turco de gira. Uno de sus primeros oponentes fue nada menos que Napoleón Bonaparte, a quien derrotó con facilidad. Malzel y el Turco pasaron los siguientes 20 años recorriendo desde Boston hasta el río Mississippi y todos los lugares intermedios. El Turco era más popular que nunca, pero todavía nadie sabía si era real o no. El famoso poeta Edgar Allan Poe fue invitado a inspeccionar la máquina y terminó escribiendo un ensayo sobre cómo creía que funcionaba. Pensaba que simplemente había un hombre bajo la vestimenta del Turco que podía ver el tablero y realizar todos los movimientos. Malzel pasó la mayor parte de la década de 1830 recorriendo Estados Unidos y Cuba con gran éxito. Pero mientras regresaba en barco a Estados Unidos, murió repentinamente en el mar.
y el turco, junto con todos sus secretos, quedó a la espera de ser descubierto cuando llegara de vuelta a tierra. La máquina terminó en manos del médico de Edgar Allan Poe, quien siempre había estado interesado en ella. Pero para entonces, el turco tenía 70 años y sin un propietario carismático que montara el espectáculo, fue finalmente donado a un museo en Filadelfia. Permaneció allí durante más de una década, hasta que un día un incendio lo destruyó por completo. Sin duda fue uno de los secretos mejor guardados del mundo. Viajó por todas partes bajo el escrutinio constante de las mentes más brillantes y aún así, incluso pasando por varios dueños, logró conservar su misterio hasta el final. Parecía que los secretos del turco permanecerían ocultos para siempre. Pero un año después, el hijo del último propietario del turco publicó un artículo que finalmente reveló la verdad. Estos eran los secretos del turco. Resultó que el turco no era automático en absoluto, sino que estaba operado en todo momento por un maestro de ajedrez oculto dentro de la máquina. La maquinaria falsa y el cajón inferior no se extendían hasta el fondo del gabinete, de modo que había espacio para que el operador se sentara con las piernas estiradas bajo un falso suelo. Antes de que se abriera la puerta izquierda, el operador se deslizaba hacia adelante en una silla móvil hasta el compartimento principal, cerrando tras de sí una puerta secreta. Entonces el presentador abría la puerta trasera y mostraba al público que dentro no había nada más que engranajes. Mientras el presentador cerraba la puerta trasera, el operador se deslizaba de vuelta a su posición original, cerrando otra puerta detrás y delante de él. El presentador abría luego las puertas delanteras y traseras del compartimento principal y hacía girar la máquina para que el público pudiera ver su interior. Tras observarla por completo, la audiencia quedaba convencida de que nadie podía estar escondido dentro. Las puertas se cerraban con llave y el turco estaba listo para cobrar vida. El operador volvía a deslizarse hacia el compartimento principal y abría una puerta oculta dentro del cuerpo del turco, revelando una vela, un tablero de ajedrez y una palanca mecánica que controlaba su brazo. En realidad, la palanca era un ingenioso mecanismo de pantógrafo con cuerdas que imitaba exactamente los movimientos del brazo del turco. Tenía un puntero que el operador podía levantar para elevar el brazo y girar para cerrar los dedos. Al mover el puntero sobre su propio tablero, la mano del turco se desplazaba sobre la misma casilla en el tablero real. Pero ¿cómo veía el operador los movimientos de su oponente? Sobre él había un falso techo que podía retirarse para revelar la parte inferior del tablero auténtico. Debajo de cada casilla colgaba un pequeño imán sujeto a un alambre de cobre. Las piezas también tenían imanes en la base, así que los imanes se elevaban allí donde hubiera una pieza. Cuando el oponente levantaba una ficha, el imán correspondiente caía y oscilaba durante unos 30 segundos, lo que permitía al operador ver qué pieza se había movido y reproducirla en su propio tablero. Hasta el día de hoy se desconoce quién fue el operador original del turco, pero durante las giras de Melzel, la máquina fue manejada por una impresionante lista de maestros de ajedrez, todos los cuales guardaron su parte del secreto. A lo largo de sus 90 años de carrera, el turco jugó cientos, si no miles de partidas y ganó casi todas. Asombrosamente, la historia de los niños que vieron salir a un operador de la máquina fue casi con seguridad cierta, pero aún así el turco logró conservar su secreto durante otros 30 años.